Podríamos hacer el paralelismo con aquella persona que no paga una multa de tráfico, ¿no? Para hacerme ejecutiva esa denuncia, me acuden al banco y me retienen la cuenta del banco y se lo cobran. Pues la persona que se ha quedado en libertad, cuando se le localiza, se le coge y se le expulsa, que es lo que había que hacer. Pero que esa falta administrativa lleva consigo una serie de castigos, por decirlo de alguna manera. El castigo puede ser muy grande por una falta administrativa o muy pequeño para un delito. Hay delitos que no tienen importancia y que se juzgan con 2 días de arresto, y falta administrativa como esta que tiene una repercusión muy fuerte. Y España no hace más que aplicar la norma que existe en el resto de Europa, más o menos rígida, pues una treintena de denuncias contra el funcionamiento, contra policías del CIE, y todas han sido archivadas. Ninguna ha ido para adelante. Lo que me hace pensar es que estos organismos internacionales, a revueltas del negocio del extranjero, no se ajustan a la realidad. En el CIE hay 10 cámaras grabando día y noche todo lo que ocurre. Ningún policía del CIE de Valencia ha sido condenado por un mal uso en el trabajo, un malos modos, unas malas formas, que ha habido denuncias de todas clases y de todas las maneras. Yo le diría a unas cámaras que entren y que hagan público lo que hay ahí, que no es ningún secreto, no hay nada que tapar. Día a día por informar a la ciudadanía valenciana, es una información contrastada y era el objetivo de estar aquí, de escuchar tus palabras. Pues nada, aquí me tenéis para lo que pueda ser bueno y si puedo aclararos algún punto, bien. Desde el punto de vista de lo que piensa este sindicato, yo como su portavoz creo que he dado la opinión que nos merece el CIE, que tendría que estar mejor dotado, que tendría que ser más grande para la gente que tiene, que es pequeño, y que tendría que haber personal, asistentes sociales, ahí con los internos. Bueno, pues creo que ese es una de las cosas que se debería de tratar de evitar, que no estuviese el uniforme ahí dentro, custodiando fuera, sí, el edificio habrá que custodiarlo.